Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Esto ya, como dijimos la semana pasada, nos indica que para Pablo el Evangelio no era todo. No había nada más importante para Pablo que proclamar este Evangelio. Tanto lo era que él va a ir profundamente desarrollando el significado del Evangelio a medida que va escribiendo su carta. Así es que es muy claro que el Evangelio era muy importante para Pablo. Esto nos enseña que el Evangelio debe de ser muy importante para todos aquellos que somos discípulos de Jesús. El Evangelio es el anuncio, es el mensaje que Dios usa para salvar a los pecadores. Romanos 1:1. Yo quiero nuevamente repasar esta verdad. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Como dijimos la semana pasada, Pablo se pudo haber limitado a decir simplemente, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y decir, pasa a nosotros, hermanos. Pero no, él deja bien claro, le manifiesta que Jesús lo había salvado para comisionarlo, para predicar el Evangelio. Y Pablo, en vez de quedarse ahí, empieza él a ampliar el significado, el origen del Evangelio. Y dice 2, que él había prometido antes por sus profetas. Dios a través de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, había dicho que iba a enviar a un Mesías, a un Salvador. Y eso sucedió, y Pablo está consciente de ello. Más sin embargo, no era una verdad cualquiera, sino que para Pablo era una verdad tan fundamental que él en cada una de sus cartas habla del Evangelio. Porque para eso estamos. Si nosotros no nos enfocamos en el Evangelio, habremos perdido la misión suprema que tenemos aquí, porque está establecido para el hombre que muera, o sea, va a morir cada ser humano aquí en la tierra. Y después de su muerte, va a estar el juicio final. Y si en este juicio las personas, sea quien sea, no se fueron creyendo en este mensaje, la persona que nos este mensaje terminarán en un castigo eterno. Entonces es de suma importancia este mensaje. Y Pablo en cada una de sus cartas habla de este mensaje. Por lo tanto, para Pablo no había nada más importante que predicar el Evangelio. Y como he estado diciendo, en cada una de sus cartas, él lo demuestra. Yo quiero que veamos algunas de sus cartas, no las vamos a ver todas, para mostrar esta realidad. Para Pablo no había nada más importante que predicar el Evangelio. La primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1, yo te voy a proyectar el 2, dice ahí, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. O sea, fui a visitarlos, y dice Pablo, cuando yo fui a visitarlos, no fue en vano haber ido. Pues, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como saben ustedes, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición. O sea, no fue en vano. Fuimos y les anunciamos el Evangelio a pesar de que teníamos gran oposición. Y aún así, yo no me acobardé, yo prediqué el Evangelio. A los creyentes que estaban en Éfeso, Pablo en su carta les expresa que él había sido comisionado por el mismo Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué? Esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La carta al amado Timoteo, su primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente: según el glorioso Evangelio del Dios bendito, dice ahí, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y sigue diciendo el 13, que no lo voy a conectar, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sin duda alguna que Pablo entendía muy bien esta encomienda que Jesús le dio de predicar el Evangelio. De hecho, su lema del apóstol Pablo, como lo vemos en Corintios, es: me es impuesta necesidad anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. O sea, es mi obligación, debe de mí si no lo hago.
Si tú vas a Hechos y empiezas a buscar el capítulo 9 al 10, donde el apóstol Pablo tiene su conversión, donde Jesús se le aparece, tú te vas a dar cuenta que ahí llega Ananías, después de que queda ciego por 3 días, Pablo, debido a la luz tan gloriosa de Jesús, y él llega y le dice, le ha mandado a Jesucristo, ¿para qué? Para que se llene del Espíritu Santo y para que des testimonio de Jesús a los gentiles. Ese era el llamado de Pablo. Y ves los 30, 40 años que Pablo estuvo aquí en la tierra después de que fue comisionado, y tú lo ves en sus últimos días predicando el Evangelio. Nunca se apartó del Evangelio, como hoy en día la mayoría de las iglesias se han apartado. Pablo sabía lo importante y fundamental que era predicar el Evangelio, porque no hay otro medio por el cual el pecador pueda ser salvo según la Biblia, según el apóstol Pablo. No es según yo, no es lo que yo creo. Yo le he demostrado muchas veces con la Biblia que esto es así. El Evangelio por eso es así de importante y fundamental, porque no hay otro medio, otra manera de que el ser humano pueda ser salvo de la misma ira de Dios, si no es a través de creer en el Evangelio. Así es que vemos que para Pablo no había cosa más importante que predicar el Evangelio. Es por eso que leímos ahí en el versículo 14 y 15, a griegos y a no griegos, escucha, a sabios y a no sabios, soy deudor. Wow, o sea, Pablo decía, yo les debo a todos, sea gente culta, sea gente humilde, que no tiene educación, yo me debo a ellos, tengo que predicarles el Evangelio. Así que en cuanto a mí, porque soy deudor, porque hay de mí si no predico el Evangelio, que haya gran oposición, hay de mí. Dice, pronto yo estoy a anunciarles el Evangelio, todos ustedes que están en Roma. Así que según Pablo, cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, él está diciendo a todo hombre nacido de mujer, sean gentiles, sean judíos, sean educados, sean ignorantes, sean humildes, sean muy instruidos, yo soy deudor de anunciarles el Evangelio. Esto nos dice, hermanos, que no hay hombre nacido de mujer que no necesite el Evangelio. Todos lo necesitan. No es que esta persona es bien decente, es muy culta, es intachable. No, un Pablo decía que es irreprensible en la ley. Dice, yo soy el primero de los pecadores. Cuando la santidad de Dios se muestra, se manifiesta a través de la exposición del Evangelio, cuando eso sucede, a una persona más decente se ve como lo que es delante de Dios, un pecador. ¿Cómo se vio Isaías? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Hombre de labios inmundos. Por aquí, dijo Isaías, no siempre ha salido cosa edificante. ¿Te das cuenta? Entonces para Pablo no había nada más importante que predicar el Evangelio a cualquier persona, no importaba la posición intelectual, económica, social, étnica. No, él sabía que todo ser humano nacido de mujer tenía la gran necesidad de escuchar el Evangelio. Y Jesús mismo mostró esta verdad. Jesús dijo, tanto los hombres más pecadores como los que tienen un nivel de vida alto, moralmente hablando, necesitan el Evangelio. Hay dos pasajes que se encuentran en el Evangelio según San Juan, y estos dos pasajes están juntos. Capítulo 3 habla de un personaje que era muy decente, pero que Jesús le predicó el Evangelio. Y luego el capítulo 4 habla de un personaje, una mujer samaritana promiscua que necesitaba escuchar el Evangelio. Escucha lo que dice el capítulo 3. Jesús tiene este encuentro con ese hombre llamado Nicodemo, y que la Biblia nos dice que Nicodemo, para el judaísmo, para el pueblo de Dios, él era el candidato perfecto para ganarse el reino de Dios, porque él era un maestro principal de lo que era el pueblo de Dios. O sea, él se dedicaba a invertir tiempo a estudiar la palabra de Dios, y la enseñaba y la practicaba. Era decente el tipo. Sin embargo, Jesús sabía que no hay hombre en la tierra, por muy decente y moral que sea, que pueda presentarse en aquel día con Dios con su propia justicia. Por lo tanto, él le predica el Evangelio. Y escucha lo que dice el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. O sea, ya ve a Nicodemo, sabe que es una persona muy decente, muy moral, está muy apegado a las tradiciones judías. Sin embargo, Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
¿Qué se necesita para nacer del Espíritu? Creer en el Evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús le está diciendo, ni todo conocimiento bíblico que tú tienes, ni toda tu decencia, ni toda tu alta moralidad te es suficiente para heredar el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tienes que creer en el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Así es que tenemos a Jesús diciendo, no hay hombre muy decente que no necesite escuchar el Evangelio. Vemos aquí en este caso a Nicodemo, pero en el capítulo 4, así enseguida, en el capítulo 5, encontramos ahora a Jesús con esta mujer samaritana muy promiscua, que ya había tenido 5 relaciones, y la sexta relación que ella tenía, cuando Jesús tiene el encuentro con ella, Jesús viene y se la revela y la pone en descubierto. Y Jesús dice, así como Nicodemo muy decente, esta mujer también necesita el Evangelio. Y escucha lo que dice los versículos 3 y 14 de Juan 4. Yo te voy a proyectar ahí en 42, no puedo leer toda la historia, pero resumiéndola, dice ahí, versículo 13, dice, cualquiera que bebiera de esta agua, dice ya la mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es que Jesús le predica el Evangelio de una manera implícita, ahí está. Y en los últimos versículos de este capítulo sabemos que la mujer samaritana y muchos de los samaritanos creyeron a Jesús, creyeron en el Evangelio. Dice el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Y el 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Te das cuenta? A griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, a gente decente como gente muy pecadora. Yo soy deudor, yo tengo que predicarles el Evangelio. Aquí los contrastes que encontramos en estos dos encuentros con Jesús, con estos dos personajes, nos muestra que el Evangelio es para todos, hermanos. Lo es. El primer personaje era un hombre, el segundo personaje era una mujer. A uno se le conoce por el nombre, al otro no nos dan el nombre de la mujer samaritana. Uno vino de noche, el otro vino de mediodía. Uno tenía una posición alta, otro baja. Uno era respetado, el otro era despreciado. Uno fue en Jerusalén, el otro en Samaria. Uno conocía muy bien las escrituras, el otro personaje no. Así es que, como puedes ver, todo el mundo necesita escuchar el Evangelio. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así es que Pablo predicaba el Evangelio sin importar la posición intelectual, la posición económica, la posición social, moral o étnica de las personas. Él se debía a todos ellos. Yo soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio. A todos ustedes que están en Roma, que yo sé que en Roma también hay muchos sabios, muchos con un intelecto muy alto, pero también hay humildes, también hay bárbaros. También hay sencillos. Y así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio. Así que es muy claro, por todos estos pasajes que hemos visto, que para Pablo el Evangelio era la pasión que consumía y controlaba su corazón. Dice, me he propuesto a no saber nada, dice esto de Pablo en Corintio, entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el lema de Pablo, donde quiera que iba. Yo he decidido no saber nada entre nadie. La única cosa que yo quiero saber y proclamar y compartir es a Jesucristo y a este crucificado. Habiendo hecho toda esta introducción, habiendo dicho todo esto, vamos ahora sí a profundizar solamente en 2 versículos de todos los que leímos. Y tenemos que hacerlo. Yo sé que este es un estudio panorámico de esta carta, pero en estos 2 versículos básicamente está el corazón no solamente de Romanos, sino de toda la Biblia. La Biblia gira sobre estas verdades que vamos a ver. O sea, no son los versículos en sí mismos, sino las verdades que hay en estos versículos. Escucha lo que dice el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas ante los filósofos griegos y los romanos? ¿Por qué no te avergüenzas? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y sigue diciendo en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela
O sea, lo que provee salvación al hombre es la justicia de Dios. Y eso es lo que se revela en el Evangelio. No en otra parte, no en otra cosa, sino en el Evangelio. En el mensaje que habla de Jesús, que Él satisfizo de alguna manera, de manera perfecta, las demandas de la ley justa de Dios, al ser expiado, al haber puesto su vida para que Dios lo castigara. Ahí está manifestada la justicia de Dios a través del Evangelio. Así es que yo hago una pregunta: ¿por qué para Pablo no había nada más importante que vivir para proclamar el Evangelio? Bueno, la respuesta está aquí en estos dos versículos. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, hermanos, Pablo sabía claramente que la necesidad más grande del ser humano, escucha esto, no era económica. La necesidad que cada ser humano tiene en este momento no es económica. Aunque viva en Somalia y no tenga nada que comer y no haya trabajos, esa no es la necesidad más grande de los somalíes. No tiene que ver ni con el físico, es que yo tengo una enfermedad y esta es mi necesidad máxima, no. Pablo sabía que la necesidad más alta, más suprema que el hombre tiene, no tenía que ver nada con economía, con el físico, nada hablando con ninguna cosa terrenal. Él sabía que la necesidad máxima del hombre tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el pecado que el hombre ha cometido y que lo ha colocado en una posición de condenación eterna. Y Pablo, con esta convicción de esta verdad, con esta seguridad, él no se avergonzaba de predicar el Evangelio, porque él sabía que el Evangelio revelaba el medio por el cual el pecador puede ser justificado. Por eso le valía a él. Aún si su vida estaba en peligro, no le importaba a él. O sea, para mí el morir es ganancia. No importa eso de que me amenacen, no va a ser que yo deje de predicar el Evangelio. No, porque entiendo muy bien que la necesidad más grande que tiene el ser humano es escuchar este Evangelio, que lo puede salvar de la misma ira de Dios. Si esto fuera así, que es así, imagínate, todas las iglesias, en la mayoría de ellas, o todas las iglesias del mundo que están predicando otra cosa que no sea el Evangelio, están errando. Tienen un montón de gente llegando ahí, en vez de predicarles el Evangelio, les están predicando otra cosa. Que son buenas, sí, que no son malas. Sin embargo, están dejando afuera lo que más importa. Porque de aquí a 100 años, 150 años, ¿qué va a ser lo que más va a importar? ¿Qué va a ser? ¿Qué hiciste con el Evangelio? ¿Qué hiciste? ¿Lo creíste? ¿Lo rechazaste? ¿No va a importar que fuiste a la iglesia y no faltaste? ¿Y que tratabas de ser una persona decente? ¿De que dabas buenas obras a los pobres? Eso no va a importar. Lo que va a importar es si creíste o no creíste en este Evangelio. Pues te das cuenta de lo importante y fundamental que es que vivamos para predicar este Evangelio. Quiera Dios darnos fe, certeza, para creer que esto es así, para que entonces eso nos impulse a no estar pasivos y no estar ahí sin hacer nada al respecto. Podamos proclamar el Evangelio. Usa tus redes sociales. Quizás Dios use tus posts para salvar a alguien. Proclama el Evangelio a través de ello. No te estoy diciendo que proclames una denominación ni nada por el estilo. No, proclama este Evangelio. Porque el hombre tiene necesidad de escuchar este Evangelio. Es una necesidad más grande que tiene el hombre. No es que la necesidad más grande de los hombres no es que resuelva sus problemas económicos, sus problemas familiares, que lo puede hacer. Pero si al fin y al cabo Dios hiciera eso y ellos se mueren sin haber creído en esa persona que anuncia el Evangelio, lo han perdido todo. Así que por eso Pablo, como sabe que es la necesidad más grande del ser humano, él no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Oh no, sean griegos, no sean griegos, sean sabios, no sean sabios, a todos ellos, a cualquier ser humano, yo soy deudor. No me avergüenzo de predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, nosotros no debemos de avergonzarnos.
de proclamar este evangelio bíblico, o sea, no el moderno, mira el moderno, este un plan para ti, te quiere bendecir, y no sé qué, y evita decirle al hombre que es pecador, que la ira de Dios está sobre él, que hay un infierno. Cuando tú haces eso, eso no es el evangelio, es el evangelio, ¿verdad? Pero hay un solo evangelio, por eso la Biblia dice el evangelio, o sea, el único, no es un evangelio, el evangelio, que llama al ser humano a arrepentirse, a creer en Jesús. No debemos de avergonzarnos, de llamar, de proclamar, mejor dicho, el evangelio, de llamar a los hombres al arrepentimiento. Jesús dejó una advertencia para todos aquellos que se avergüencen de él, que avergonzarse del evangelio, o sea, de proclamar el evangelio tal y como está en la escritura, es igual a avergonzarse de Jesús. Es lo mismo. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras y de mi evangelio, pone ahí, en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. La pregunta es, ¿nos estamos avergonzando de dar así el evangelio duro, ofensivo? Y lo estamos diluyendo, haciendo lo más tratable, creyendo que eso va a llevar a la persona al cielo. Lo único que logra ese mensaje diluido es traer personas aquí al local y sentirse bien. ¡Mira cuántos somos! Es todo lo que hace. Pero ¿te estás tú avergonzando de este evangelio bíblico? ¿Te estás limitando solamente a decir Dios te ama, tiene un plan maravilloso, ven a él y jamás serás igual? Eso no es el evangelio bíblico. Y si tú estás haciendo eso, te estás avergonzando de él. Y ahora Jesús nos está diciendo, tú te vas a salvar cuando prediques el evangelio bíblico. No, uno se salva, ¿por qué? Porque estás creyendo en la persona de Jesús, vienes a él en el arrepentimiento y crees en su obra expiatoria y entonces eres salvo. Pero, por consiguiente, porque eres salvo, Dios te da el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te lleva a predicar este evangelio. No les dijo Jesús a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, no empiecen a predicar el evangelio aún, pero van a recibir poder, dunamis, porque el Espíritu Santo va a venir y entonces les va a dar esas palabras persuasivas. ¿Para qué? Para convencer, para salvar. Entonces deberíamos de preguntarnos, si no nos incomoda eso de que estamos pasivos, no estamos predicando el evangelio. Y como he dicho, no se trata de ir a cada casa y salir. No. O sea, se trata de que cada día recuerdes que estamos para esa misión y buscar las oportunidades que Dios nos da cada día. Que si llegó un amigo, que si llegó un familiar a visitarte, que si estás en el trabajo y tratas tú no solamente de proclamar el evangelio con tu labio, sino con tu estilo de vida. Se trata de eso. Si eso no está pasando, no sé, quizás el Espíritu Santo bíblico no está en ti. El mismo Espíritu Santo bíblico que estuvo en los discípulos y que los llevó a proclamar el evangelio, quizás no está en ti, quizás está otro espíritu que llaman el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que examinarnos y ver por qué nos estamos avergonzando del evangelio. Pablo predicaba el evangelio. Ahora, voy a abrir paréntesis. En ocasiones, el verdadero creyente puede avergonzarse del evangelio y lo hace por miedo al rechazo, a la reacción que tienen muchos a la hora de que escuchan el evangelio. Puede avergonzarse, pero no es un patrón perpetuo, por decirlo así, en su vida. No es un patrón que siempre está ahí. No. Acompáñeme ahí a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice el versículo 6, y para ahí el 7 y el 8. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Porque no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por lo tanto, ese por lo tanto conecta lo que acaba de decir Pablo. Está en el contexto. Por lo tanto, como Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, que se avergüenza, por lo tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Predicar el evangelio aflige, porque se levantan opositores, porque se levantan enemigos. Pero Pablo le dice a Timoteo al parecer, y vaya que en aquellos tiempos, razonablemente uno podría decir, no, es que sí era de temer eso de predicar el evangelio, porque allá sí los crucificaban, sí los mataban, sí los golpeaban físicamente, los dañaban físicamente. Hoy en día no, es todo más verbal, sobre todo en este país, que nos protege la ley, ¿verdad?
Aún así Pablo le dice, no te avergüences. Pablo tuvo que exhortar a este joven pastor. Más bien, Timoteo, aviva tu relación con Dios, llénate del Espíritu Santo y sigue proclamando el Evangelio. ¿Te das cuenta? Hay ocasiones que sí nos podemos avergonzar, pero es un patrón siempre. Lo más seguro que el Espíritu Santo bíblico no está en ti. O a lo mejor todo lo que está ahí está errado y tú eres el que está haciendo lo correcto. Pero no, toda la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Así es que tenemos que examinarnos. Esto nos enseña, hermanos, también, para abrir paréntesis, que el Evangelio no es muy bien recibido por el mundo. El ser humano detesta escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es ofensivo, es desagradable para los hombres. Al ser humano no le gusta que le digan que su estilo de vida actual no le agrada a Dios. A mí no es así. Eso de verdad, eso de tomar, ¿qué? Al ser humano no le agrada eso, que tú le digas todas esas cosas. Al ser humano no le gusta que le diga que es parte de Satanás porque vive para el mundo. Eso le ofende a él. A él no le gusta tampoco que le digas que si él muere en su situación de pecadora va a ir al infierno, va a ir a una condenación eterna. Al ser humano le ofende que tú le digas que ese familiar que acaba de morir y que se murió sin haber creído en el Evangelio está en el infierno. ¿Te fijas cómo es ofensivo este Evangelio? No el moderno. Olvídate del moderno. El moderno no ofende porque no habla de tantas cosas. Pero este se ofende. Claro que sí. Imagínense que nosotros, mi familia no era cristiana, y que mi mamá, que murió en enero, unos meses atrás, me dijera, no, tu mamá, como no creyó en el Evangelio bíblico, está en el infierno. Eso, a cada uno de nosotros como hijos de ella, nos desagradaría. Lo mismo como a cualquier otra persona. El Evangelio bíblico es ofensivo, hermanos. Y muchas veces el verdadero cristiano se avergüenza por la reacción o el rechazo de las personas, pero no se queda ahí. En Hechos 17, versículo 30, el apóstol Pablo está predicando el Evangelio ahí a los filósofos más sabios de aquel entonces, de Atena. Y esto les sorprende a ellos, empiezan a burlar de Pablo. Dicen, tú estás loco, Pablo. Dice el versículo 30, yo te voy a proyectar ahí en 31 y 32. Dice, pero Dios, ya Pablo está ahí predicándoles el Areópago, que se dice así, que era un lugar donde los altos tribunales, jueces, juzgaban al pueblo. Pues ya para que Pablo estuviera ahí, esto es como estar de alguna manera en la Suprema Corte, para que a ti te presten la Suprema Corte para exponer el Evangelio, es algo increíble. Bueno, Pablo está así, y ahí están los filósofos más sabios, más intelectuales. Y a Pablo, como ya dijo él, a sabios y no sabios, a griegos y a no griegos, ahí Pablo les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuántas veces tú oyes este mensaje en la mayoría de las predicaciones que escuchas en el internet? De tus artistas favoritos que cantan, la mayoría de ellos no predican ese evangelio. Pero Pablo aquí no le importa, su vida corra peligro, no le importa lo noble, lo grande que son estas personas. A sabios y a no sabios, hoy de nuevo tengo que predicarles el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la convicción de esta verdad que muchas veces nosotros olvidamos. Por cuanto ha establecido un día en Dios, el cual va a juzgar al mundo con justicia perfecta, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado a los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Están los atenienses burlándose de Pablo. Otros decían, ya viviremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. ¿Se fue fracasado Pablo? No. Todo lo contrario. ¿Qué iba a calificar Dios de Pablo? ¿Cuántas personas se salvaron en su predicación? ¿O si fue fiel al mensaje que Jesús le dio? Claro que si fue fiel al mensaje que Jesús le dio. Somos embajadores de Cristo, decía Pablo. Nunca cambió el mensaje. Aunque lo apedrearan, lo quisieran matar, lo amenazaran, que hubiera gran oposición, Pablo siempre se mantuvo predicando este evangelio. Este evangelio que ofende, este evangelio que va a causar que muchos se burlen de ti, te rechacen, pero aún así no debemos de avergonzarnos de él. Entonces te das cuenta que en ocasiones el verdadero cristiano se puede avergonzar, pero ¿qué tenemos que hacer? Avivar el don, aumentar nuestra fe de todas estas verdades. ¿Cómo?
Sigue orando, pero sobre todo llenándonos, empapándonos de estas verdades. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No un predicador, sino la palabra de Dios, porque el predicador puede estar predicando la palabra fuera de contexto, tergiversándola. Por tanto, yo no sé cómo estás tú ahí, pero si tú te encuentras pasivo y no estás predicando este evangelio, no estás buscando oportunidades para llegar pecados, qué sé yo, cualquier cosa, si tú no estás haciendo nada para contribuir a que el evangelio sea proclamado, si eres creyente, bueno, avívalo. Si no eres creyente, pues busca la salvación. Pero no podemos estar inactivos. Dios nos sacó de las tinieblas, ¿para qué? Pues para anunciar las virtudes de Jesús. Esas virtudes de Jesús se anuncian a través del evangelio. La virtud más grande de Jesús fue haber dado su vida, haber puesto su vida en lugar de la nuestra, para recibir el castigo que nosotros merecíamos por cada uno de nuestros pecados. ¡Qué virtud la de Jesús! ¡Eso es amor! Por eso que los evangelios nos dicen, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que ¿qué? Que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que tenemos que proclamar el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo necesitamos. Mire, yo quiero ilustrarnos a través de un pasaje bíblico el poder del evangelio. Hay un pasaje en Mateo que vamos a ver en un momento, pero antes yo quiero que usted se imagine por un momento a la persona con mayor decencia, a la persona que casi no ha pecado. Imagínate esa persona. Para el razonamiento humano, esta persona, sea quien sea la que te hayas imaginado, a lo mejor no has encontrado a nadie, lo más obvio. Para el razonamiento humano, este tipo de personas se pueden salvar por sí mismas. O sea, no necesitan el evangelio, no necesitan que Jesús los salve. O sea, ellos son tan decentes, que no necesitan escuchar el evangelio. El razonamiento humano dice, ellos se merecen el cielo. Bueno, vamos a ver a una persona casi así, o sea, bien decente. No es Nicodemo, es otra persona que Mateo nos relata. Escucha lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Dice el 16, y te lo proyecto. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. O sea, tenía un concepto muy alto de Jesús. O sea, maestro bueno. Tú no eres como cualquier otro maestro. No, tú eres un buen maestro. Y por lo tanto, como yo percibo eso de ti, quiero levantarte una pregunta, la pregunta más importante. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Este hombre está inquieto, quiere saber. O sea, yo he dicho ya muchas cosas buenas que yo quiero saber si verdaderamente voy a heredar la vida eterna. No, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. O sea, ya le está diciendo a él, tú vienes a mí considerándote bueno y no eres bueno. Aunque me estás llamando a mí bueno, pero deja prometer para decirte que tú no eres bueno. Por muy decente que sea, no eres bueno, solamente hay uno, y es Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? O sea, envéname, Señor. Yo me he esforzado. Jesús le dijo, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más falta, Jesús? Y Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoros al cielo, ven y sígueme. Ven y sígueme. La persona del evangelio, o lo que el evangelio anuncia, la persona de Jesús, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. O sea, aquí hay un ejemplo de una persona altamente decente. Y para el raciocinio humano, o sea, esta persona es merecedora de entrar, de heredar el reino de Dios, pero para Dios no. No lo es. Y aquí viene ya lo confrontante que va a hacer ahora Jesús. Dice el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Y qué dice el versículo 24? Otra vez les digo que es más fácil pasar, o sea, como que ya Jesús les había dicho, pero les vuelve a reiterar.
es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, eso de que es más fácil pasar un camello por el agujero de una aguja, eso es literal. O sea, eso es imposible. Jesús lo está diciendo literal. Eso es imposible. No solamente para un rico, sino para cualquier otra persona. El punto aquí no son las riquezas del joven. El punto aquí que Jesús está mostrando es que es imposible para el hombre salvarse por sí solo. Es imposible por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria. Recuerda, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí? Y luego dice, está escrito, dice Pablo ahí en Romanos, no hay ni siquiera uno, un justo, ni siquiera un bueno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Así es que Jesús está diciendo, es imposible que el ser humano se salve por sí mismo, por muy decente que sea. Este muchacho desde su juventud se ha esforzado para guardar los mandamientos de Dios, y aún así, si él no cree en mí, si él no me sigue, no se puede salvar a sí mismo. Y ahora escucha, como que esto en la mente de los discípulos, o sea, los judíos era, tenemos que guardar la ley para salvarnos, entonces Dios me va a bendecir, y como este rico, no ser rico es una evidencia de que Dios lo ha prosperado, porque esa era la ley, ¿verdad? Sí, todo lo que tú hagas, estás en el camino, todo va a prosperar, y esa era la mentalidad, y que tristemente es la mentalidad de muchos supuestos cristianos. Si tú estás bien con Dios, Dios te va a bendecir, tú vas a ser bien exitoso. No siempre es así. Entonces, los discípulos de Jesús tienen un cortocircuito. ¿Qué? O sea, si este es un buen hombre, buena decencia, ¿cómo? Y dice en el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo, ¿qué? ¿Puede ser salvo? Si este joven se ha esforzado para guardar, es muy decente, entonces ¿quién? ¿Quién puede ser salvo? Y esa es la pregunta, hermanos, que se debe contestar. ¿Quién puede ser salvo? Todas las religiones del mundo dicen, todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, esos van a ser los salvos. Y sí, el problema es que tienen que guardarlos perfectamente. Si tú guardas la mayoría de los mandamientos de Dios y en uno te equivocas, ya te hizo transgresor de todos. Entonces, para la mentalidad humana es, tú eres buen hombre, tú no eres malo, tú eres muy decente, usted, pastor Cedra, híjole, qué bárbaro, se va a ir al cielo, ya usted se ganó el cielo. Si yo me muero y allá descubro que no creí en Jesús bíblico, para nada importó mi decencia, ni la de nadie. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo de anunciar este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, lo que provee justicia perfecta al pecador está en la obra de Jesús. Y eso es lo que se revela en el evangelio. Y ahora mira cómo Jesús responde. Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Es imposible que alguien se pueda salvar por sí solo. Para los hombres es imposible. Pero para Dios todo es posible. Jesús ya había dicho en Lucas 19:10, porque solo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque no existe otra cosa en la cual el ser humano pueda ser salvo sino en el evangelio. El evangelio puede librar a las almas pecadoras de la condenación eterna. Pero hay una condición, el que cree. Todo aquel que cree. El que no creyere será condenado. Y así, de hecho, dice la Biblia, condenado. Pero el que cree será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda la vida eterna. Así que ahora, ¿qué es el evangelio que lo hace poderoso para salvar a todo aquel que cree? ¿Qué es? Bueno, el versículo 17 nos lo dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios es lo que hace que el evangelio sea poderoso para salvar a todos aquellos que creen. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dijo que la justicia de Dios se revela en el evangelio para salvar? ¿A qué se refiere? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la justicia de Dios es aquello que provee Dios para justificar al pecador. Es la justicia de Dios la que salva. Es la justicia de Dios la que lleva al pecador, cuando deposita su fe en el evangelio, a ser absuelto del tribunal de Dios. Eso es importante entenderlo. Pero
antes de contestar de una manera más completa que se refería a Pablo cuando habla de la justicia de Dios, yo creo que veamos dos pasajes en Isaías donde él está profetizando acerca de la justicia de Dios. Dice Isaías 46, versículos 12 y 13, dice: oídme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia. ¿A qué se refiere? Haré que venga el sol de justicia, la persona de Jesús. Yo voy a enviar al Mesías. No se alejará mi salvación, no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Cuando Jesús apareció y dijo: el tiempo de Dios se ha cumplido, así que arrepentidos y creen el Evangelio, fue ahí donde se está cumpliendo esto: pondré salvación en Sión, la gloria en Israel. Isaías 51, versículo 5. Nuevamente Dios: cercana está mi justicia. Para ustedes, la persona de Jesús, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Pudiéramos tomar más tiempo para ver más profecías de diferentes profetas, pero no tenemos el tiempo. Aquí la cosa es que Isaías profetizó que Dios enviaría salvación por medio de ¿qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que revela el Evangelio. ¿En quién? En Jesús. Esa justicia que Dios nos imputa cuando creemos en el Evangelio. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como si hubiera pecado cada uno de los pecados de todos aquellos que van a creer en el Evangelio. Y entonces Él nos hizo justicia de Él por Jesús. Así es que Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela en la persona de Jesús, en lo que Dios tuvo que hacer en Jesús para justificar a otros culpables. Tuvo que castigar en la cruz del Calvario. O sea, la ley perfecta de Dios demandaba justicia. El que pecare, el alma que pecare, ¿sabe? Morirá. Y morir es igual a la ira de Dios. Ok, ¿cómo Dios satisfizo la demanda de esa ley perfecta de Dios? Castigó a su Hijo. Eso es justicia, aunque eso es injusto para Jesús, pero eso es justicia. Ya alguien pagó por tus pecados. O sea que cuando Dios nos perdona los pecados no es borrón y cuenta nueva y ahí. O sea que nadie sufra las consecuencias de su pecado. No. Imagínate a un juez que a un pecador o a un asesino, después de matar a muchas niñas, se habían violado, él decide simplemente porque él es bueno declararlo inocente y dejarlo absolverlo. Eso sería mal, ¿verdad? Él no sería un juez justo. Pero Dios no es un Dios injusto, Él es justo. Yo no voy a dejar a los culpables que no paguen por su pecado. ¿Qué voy a hacer? Voy a castigar a mi hijo en lugar de Dios. Eso es justicia. La justicia de Dios se revela en ese Evangelio. Cuando tú lo proclamas así, cuando tú dices que Jesús es salvación porque tú eres un pecador, porque Él ya pagó por ti, refúgiate en Él. ¿Quieres tú pagar por tus pecados? Bueno, ve y hazlo, pero vas a terminar en el infierno. Ese es el pago por tus pecados. ¿Quieres que Jesús pague por ti la cruz del Calvario? Cree en Él. Cree en Él. Y serás salvo. Eso es lo que significa la justicia de Dios. No se refiere a que Dios es justo. Sí, es uno de sus atributos y Él es justo. Y porque Él es justo, Él tiene de alguna manera que rendir cuentas. Por lo tanto, cada pecador tiene la gran necesidad de escuchar este Evangelio. Este anuncio de las buenas noticias. Es posible, hay solución a tu gran necesidad, a tu gran problema. En el Evangelio, en Cristo, cree en Él, porque está establecido, como Pablo le dijo a los atenienses, Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar con justicia a todos los hombres. Por eso llama a que se arrepientan, llama a que crean en el Evangelio. ¿Te das cuenta lo importante que es predicar el Evangelio? Según los seres humanos, quienes merecen ser salvos, quienes merecen el cielo, son aquellas personas que son muy decentes, que son buenas. Aunque no sean perfectos, pero son muy decentes. Pero según Dios, eso no es así. Ahora, este pensamiento es lógico, racional. Si tú te portas bien, pues entonces Dios se va a portar bien contigo, ¿verdad? Es así como nuestros hijos. Pórtate bien. Si te portas bien, yo te premio. Si te portas mal, no, yo te castigo, yo te disciplino. Eso es lo normal, ¿verdad? Pero aquí el problema es que este pensamiento
está basado en el pobre conocimiento bíblico que el hombre tiene de Dios, de las verdades de Dios. O sea, por ignorancia bíblica, el hombre piensa así, da por sentado que no necesita ser perfecto, pero con que simplemente ser muy decente, tú ya te ganaste el cielo. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, que para Dios todos hemos pecado. Romanos capítulo 10, del 1 al 3, escucha cómo el apóstol Pablo está diciendo que los judíos quieren justificarse haciendo cosas buenas. O sea, siguen ese razonamiento normal, razonable. Y este pensamiento es común en todos los seres humanos. Escucha lo que dice versículo 1 del capítulo 10 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es para salvación. Te proyecto los siguientes 2 versículos. Porque yo les doy testimonio de que los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a lo que está escrito. Recuerda, leímos los pasajes de Isaías y los demás que hay, de que Dios iba a enviar a su justicia, iba a enviar salvación. O sea, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a la Biblia. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál? La que está manifestada a través de todas las escrituras, ellos procuran establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, que no lo voy a proyectar, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es que este pensamiento de que si eres buena persona, no eres un Hitler, no eres un borracho, no eres esto, lo otro, entonces tú ya te ganaste el cielo. Ese no solamente era el pensamiento que dominaba en la mente del judío, sino en todos los seres humanos. Pero ellos piensan así porque ignoran el consejo bíblico. Y según Dios, todos hemos pecado. Todos. Por lo tanto, necesitamos la justicia de Dios, que es revelada en el Evangelio, en la persona de Jesús. Eso es lo que se necesita, no otra cosa. Dígame si no es cierto, quizás ahorita ya no piensan así, porque ya la palabra de Jesús ha renovado nuestras mentes, te la ha renovado. Pero pensábamos, yo guardo la ley de Dios lo más perfecto posible y yo ya voy a entrar al cielo. Tú le preguntas a la mayoría de los cristianos de hoy en día, ¿por qué crees que Dios te va a dejar entrar al cielo? La mayoría te va a decir, porque guardo los mandamientos de Dios, porque voy a la iglesia, porque diezmo, por esto, lo otro, aquello. Según la Biblia, esa es una respuesta incorrecta. Tú vas al cielo porque Dios te imputó la justicia perfecta de Jesús, porque creíste en el Evangelio. Por eso, no porque guardaste bien los mandamientos, pero aunque vamos a dar cuenta por los mandamientos que no hemos cumplido, pero vas a estar en la presencia de Dios por la eternidad, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La Biblia es bien clara, hermanos, a la hora de decir que nadie puede presentarse ante Dios guardando los mandamientos. Buena esposa, pero nadie puede lograr guardar los mandamientos perfectamente desde la cuna hasta la muerte. Nadie. Biblia está comprobado, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ya que por guardar toda la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la misma ley Dios la puso ahí para mostrarnos que no podemos cumplirla, que somos desobedientes. La ley es un testigo. Dios no la dio para ver si la puede guardar, no, para mostrarlo. Dice Pablo en Gálatas, la ley es nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro instructor, nos lleva a Cristo porque nos muestra que somos pecadores. Ese es el trabajo de la ley, mostrarnos que somos pecadores. No era que tenemos que guardarlo. O sea, uno dice, pues ¿qué tanto Dios? Si sabía que nadie lo iba a guardar, ¿para qué darle los mandamientos? No, es que Dios no lo dio precisamente para que los guardara. Dios sabía que no lo iba a guardar. De hecho, antes de morir, dice, yo sé que ustedes no van a guardar los mandamientos. Y cuando eso suceda, arrepiéntense, regresen a Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, nos muestra el pecado. Gálatas 2:16. Escucha lo que dice ahí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué es justificado? Según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Bíblico, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. ¿Se fija el énfasis? Porque ese problema es como innato, intrínseco del ser humano. Él quiere salvarse, él quiere llevar su mérito. Pero Pablo es, no es así. Y él resuelve como resolvió en Romanos 3:20. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí ya le puso el ninguno, que no entendiste la palabra ninguno, bueno, nadie será justificado. Escucha lo que dice ahora Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, ahí está ese joven, ¿verdad?, que llegó a Jesús. Dice, pero que niegue en un punto.
Imagínate, desde la cuna hasta casi tus 90 años, y suponiendo que eso fuera posible, ¿verdad? Que fuera verdad, en esos 99 años no había suspendido ningún día, en ningún momento la ley. Pero ya el último día, ¡pah!, la regaste, te desesperaste y ofendiste a Dios. Bueno, por eso el pecado, dice Dios, no va a ser heredado, mi rey. Porque la paga del pecado, un solo pecado es muerte. Vea eso en Adán y Eva, un solo pecado. ¡Pum! ¿Qué pasó con ellos? Les llegó la muerte. Y hay una segunda muerte que tiene que ver con ser lanzado, según Apocalipsis, al lago del fuego. Entonces la Biblia es bien clara cuando dice que nadie será justificado por guardar la ley. Qué bueno que Dios me libertó de esa cosa de creer que por mi esfuerzo y todo eso. Bueno, yo entendí eso y precisamente en esta carta de Romanos empecé a hacer ya, que yo era creyente, porque por los frutos lo van a conocer, pero Dios me mostró con más claridad cómo lo hizo con Pedro, cómo lo hizo con Apolos. No tenían todo el consejo bíblico, no lo entendían, pero a medida que la oveja de Cristo va avanzando y va creciendo, Dios, a través de la palabra, a través de la voz de Jesús, va perfeccionándolos, va haciéndolos más maduros. Bueno, esto es increíble. Y ahora sí cantar todos los cantos que yo antes cantaba, pero que no creía en la salvación perseverante. O sea, yo los cantaba, pero era así como que, yo no creo así, pero lo canto. No, pero ahora ya los canto con convicción. ¿De qué? De que un día veré al Señor. ¿Yo por qué? Porque he creído en el Evangelio. No por lo que haga o deje de hacer, simplemente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es bien libertador. Eso es increíble, te hace sentir como nunca antes. Regresando aquí. Entonces, nadie será justificado por haber guardado perfectamente la ley. Porque nadie puede. La ley es buena, pero nadie puede cumplirla perfectamente. Así es que tenemos que predicar el Evangelio. Porque hay dos maneras, hermanos, en que el ser humano puede presentarse delante de Dios, en que no lo envía al infierno. La primera es guardando la ley perfectamente, pero nadie puede. Y la segunda es que Dios te impute su justicia perfecta por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Son las únicas dos maneras, no hay otras maneras. Por lo tanto, tienes que venir a Cristo creyendo en el Evangelio, no hay otra manera. Escucha lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, de Adán, de Eva, donde muchos fueron constituidos pecadores, así también, de esa misma manera, por la obediencia de uno, por la obediencia perfecta de Jesús, que nunca pecó, serán constituidos ¿qué? Justos. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice allá que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios. O sea, Dios trató a Jesús como si él hubiera cometido nuestros pecados. ¿Por qué razón? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia, esa justicia se revela por fe y para fe. O sea, de principio a fin, esta salvación es por fe, es de Dios. No es de nadie más para que nadie se gloríe. Tú no hiciste nada más que creer. Es todo. Y creíste por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la... Yo no entiendo a estos pecadores. ¿Por qué no entienden como nosotros si entendemos que hay que buscar a Dios? ¡No! Dale gracias a Dios que viste el Evangelio y creíste. Porque todos, dice Dios, todos se descarriaron. Todos se hicieron inútiles. Aunque no tengan la maldad a nivel de Hitler, para Dios tú te descarriaste. Al final de cuentas, aunque los castigos van a ser de graves ahí en el infierno, no te cuenta, con una maldad muy pequeña, muy ligera, tú vas a terminar en el infierno. En el mismo infierno que va a terminar el más maloso, el más malvado, Hitler, lo mismo. Entonces, ¿dónde está la jactancia? No hay ninguna jactancia. Isaías lo había profetizado. Más el herido, más Jesús, fue por nuestras rebeliones, debido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Debido a eso somos justos. Dios te trata como si no hubieras roto ni un plato, aunque eso no es así. Sin embargo lo hace porque Jesús
y fue herido por nuestros rebeliones, y fue molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros cayó sobre él en la cruz del Calvario. Y Romanos 3:24 dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Justificados qué es gratuitamente? No te costó nada. Nada, y no dice, por gracia. Y añade, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio por nuestros pecados por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿De que sea quien el justo? Él, Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia, hermano? Por eso cuando Jesús está hablando de esa parábola de que llega ahí el fariseo, oh, mira, si no había ayunado, doy mis diezmos, no soy como ese pecador. Está hablando hasta para sí mismo, para empezar. O sea, no para Dios. Y aunque Dios, eso es arrogancia. Dios mira al orgulloso de Becker, ¿verdad? Pero ahí estaban publicando el pecador, se propició a mí, Señor. ¡Qué misericordia de mí! Ese salió justificado. El que reconoce que es un pecador, por muy decente que sea. Yo tengo la esencia de Isaías, ¡ay! Que no la tienes. Yo no voy a ver ustedes Isaías. Ni ustedes miren bien Isaías. Pero Isaías, con la esencia del gran siervo que era para Dios, dijo, oye, mire, o sea, vio solamente un destello de la santidad de Dios, dijo, cayó como una gloria de mí. Yo cuando llegué ya le voy a decir a Dios, ¡cállate, qué pedazo de soquete! ¡Vas a caer como muerto! Es como sacarte al espacio sin equipo, sin nada. ¿Qué pasaría si cuando subimos a un barranco y ahí hay un, ¿cómo se dice? Un hueco, un vacío? Uno siente náuseas, ¿verdad? Siente como que se le va el alma. Bueno, salir al espacio como lo han manifestado muchos astronautas, eso es terrible. Eso se siente protegido gracias al equipo. Pero estar ante la presencia directa de ese Dios, de ese santo, es terrible. Pero todos aquellos que creen en el Evangelio, que se refugian en Jesús, les va a pasar como Isaías. Van a limpiar su maldad. Eso de que el ángel salió y agarró un carbón del altar de Dios y le limpió los labios, eso es para revelando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta de lo importante que es el Evangelio? Este Evangelio es bíblico. Este es el pastor fundamentalista. Podrás llamarme como lo que quieras, pero hay algo que tú no me puedes acusar, y es de que yo no estoy predicando todo el consejo de Dios, trazándolo bien. Esto es el mensaje de Dios. El Dios perfectamente justo satisfizo totalmente las demandas de su justicia al haber castigado a su Hijo en la cruz del Calvario, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a todos aquellos que son de la fe de Jesús. Tú vas a Apocalipsis 5 y escuchas decir a Juan, y miré y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, soy salvo por mí mismo, porque iba a la iglesia, porque llegué, porque ofrendé, porque fui mejor que todos. No dice eso. Una gran voz que decía, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas en ellos que hay, dice, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A Él, y no a nosotros. A Él sea la gloria, y no a nosotros, lo digo. A tu nombre sea la gloria, porque de principio a fin la salvación es tuya. Pero esa salvación, ¿dónde se revela? En el Evangelio. En ese Evangelio que el apóstol Pablo no se avergonzaba. Me he propuesto saber de usted ninguna cosa más que esta, a Jesús, que es crucificado. Pero eso es para los pecadores, no somos cristianos. No, el cristiano, más razón necesita escuchar esto, porque si no escuchándolo, no predicamos este Evangelio. Somos desagradecidos con el Señor. O mejor dicho, si escuchándolo. Ahora no escuchándolo. Yo me doy al apóstol Pablo y a todos los discípulos, después de muchos años de que Jesús les recomienda a predicar el Evangelio, los veo predicando el Evangelio a creyentes. Antes de darle mandamientos, él empieza a describir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, quítese todo enojo. Por lo tanto, traten a sus mujeres. Debido a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio. ¿Te cansaste de oír el Evangelio? Sorry por ti. Porque no estamos dispuestos a cambiar el mensaje
que se proclama detrás de ese púlpito. Es mejor que consigas otra iglesia. Y lo más seguro que no eres hijo de Dios, porque al cristiano verdadero le encanta vivir el evangelio. ¿Es verdad? El evangelio de Dios es como un diamante. Tú le proyectas a un diamante una luz y es como que la luz sale para todas las partes. Hay ciertos espejos, inclusive en vidrios, que son como cóncavos, y cuando pasa la luz, los rayos de luz que nosotros vemos así como blancos, proyecta el arco iris. Es como que dentro de ese rayo de luz están los colores, pero están escondidos. Pero con ese vidrio, con ese lente, y hay experimentos en YouTube que puedes hacer. Cuando ese rayo del sol pasa por ese vidrio, por ese lente, lo que sea, tú ves un arco iris. Salen ahí los colores que están escondidos. Bueno, algo así es el evangelio. El ser humano no puede ver los colores maravillosos de la gloria de Jesús. Pero cuando tú lo expones, Dios usa su espíritu para que entonces puedan ver a Jesús como la perla más valiosa, como el tesoro más valioso. Y entonces tú eres transformado. A mí me predicaron el evangelio y eso transformó mi vida. Yo conozco todavía mi antes y después. Yo les he dicho antes, si hay algo que de repente me vuelve a la realidad de que Dios existe y es real, es la experiencia de mi testimonio. O sea, la Biblia tiene muchas cosas para convencerme de que Dios existe, pero cuando de repente todo eso lo olvido y ¿será que Dios existe? Porque pasa en tu mente constantemente eso, me recuerdo mi testimonio. Recuérdate, César, naciste de nuevo. Hubo un día en que ibas a la iglesia porque tu mamá te obligaba, porque querías que Dios se portara bien contigo, por ver a las mujeres, qué sé yo, y te decían el evangelio, te lo anunciaban, y muchas veces te insistían tanto a lo que no se debe hacer, y nada más por la insistencia tú repetías esa oración de arrepentimiento, de labios hacia afuera y no pasaba nada. Pero hubo un día en que verdaderamente tú te vistes, y ese día lo cambió todo. Ese día ya la Biblia, después de ser nada para mí, empezó a ser lo más importante. Es reunirme a la iglesia. Y fui creciendo, y yo creo que el mismo pasó en tu vida. Pero bueno, cierro diciendo, no nos avergoncemos del evangelio. Como el apóstol Pablo no lo hacía. ¿Por qué, pastor? De este evangelio viví. ¿Por qué, pastor? El evangelio perfecto. El evangelio que no quiero vivir el ser humano. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo. ¿Cuál justo? Que ha sido justificado por su propia justicia. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a María Stacy que pase. Vamos a cantar un último canto, pero oramos. Padre, gracias. Porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias porque finalmente, Señor, tú nos has abierto los ojos a este evangelio.